Muy, pero muy buenas noches a todos los bendecidos, predestinados, escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo para este reino. El Evangelio del Cristo resucitado, el Evangelio de Dios, la gracia. Aquí estamos para seguir con el reino de Dios. La gracia es un reino espiritual en su segunda parte. Y vamos a tocar el resto de la naturaleza del reino. Ya vimos en primera parte la justicia, que el reino trae justicia, es la justicia del Padre. También vimos que en este reino se reina o se debe reinar la paz, que es la armonía, la coinonía. Y también vimos que este reino trae alegría y trae poder. Poder, no gritería, no espectáculo, no repelencia, poder espiritual. Por ejemplo, los apóstoles no solo predicaban el Evangelio, sino que también lo vivían, lo que hoy en día no se ve. Hoy en día no se ve si los que han enseñado o los que predican vivieran en sí el Evangelio. Muchachos, lo primero que veíamos nosotros era una tierra transformada por el poder del Evangelio. Entonces, los apóstoles vivían, y así como vivían, ministraban el Evangelio, no solo en palabras, sino también con una vida que se había oído el poder de Dios, una vida en el Espíritu. Ellos eran el modelo de las buenas noticias a divulgar de ahí en adelante a través del poder del Espíritu. Entonces hoy vamos a ver en la segunda parte, vamos a ver vamos a seguir viendo su naturaleza. Pero antes permíteme saludar a todos los predestinados y a los bendecidos, a los sabios que se reúnen cada miércoles y domingo para recibir esta palabra y crecer en la vida en el Espíritu, en el conocimiento, en el poder, en la autoridad. Porque es que es imposible que uno quiera meter gente al reino sin haber uno entrado. Si yo no conozco lo que hay dentro del reino, hermano, créame, ¿para qué yo voy a tratar de llevar a otra persona? Si todavía no conozco la integridad del reino. Entonces, lo que Dios estableció para su reino es lo que nosotros tenemos que compartir. Y hoy voy a compartirle eso a los sabios, a todos los predestinados, ya bañado en la sangre del Cordero y lavado en el agua pura de la palabra. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia y este humilde hombre, su pastor Denis Abogal. A todos en cada ciudad, en cada nación, en cada pueblo, bendecidos, a los pastores, a todos los pastores, a Marlene Tobar, a Guillermo Patiño, a José García, a todos los bendecidos, a todos y a cada uno de ellos en cada lugar, México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, bendecidos con toda bendición y estén atentos, bien atentos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias en esta noche.
por tu presencia. Ya estoy sumergido en tu divina y poderosa sangre. He lavado mi conciencia de obras muertas para poderte servir a ti con gozo, con alegría, poder sembrar esta semilla que produzca lo que tanto tú anhelas en la tierra para la gloria tuya. A todos mis hermanos, los bendecidos y predestinados, a cada uno de ellos, conforme al propósito de tu voluntad, les voy a hablar en sabiduría, en autoridad, en poder, para consolar, para exhortar, para poder guiar a tu heredad, tu pueblo, a tomar posesión de la tierra, conforme lo que está establecido dentro de tu palabra y dentro de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, quito mi humana sabiduría. Lléname de tu presencia, habla por mi boca, no sé nada, todo tú lo sabes. Ahí yo los declaro receptivos, bendecidos, completos, reinando en vida, libres de toda maldición, de toda mentira, de todo engaño, de todo poder satánico y diabólico que en la tierra, Señor, ha sido extendido. En el nombre de Jesucristo el Señor, soy la séptima trompeta. Úsame para que la gloria tuya pueda ser manifestada en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en la segunda parte la naturaleza del reino. En este reino prima la verdad. Oído, escuche y retenga la verdad de Dios. Y como tú sabes que a mí me gusta mostrarte con evidencia, con la evidencia bíblica, que lo que yo te voy a compartir es lo que Él estableció. Entonces, en este reino se debe de hablar meramente la verdad de Dios. Es la única que prevalecerá en la tierra. La única verdad es la verdad de Dios, que es la palabra. Voy a invitarte que abras, hay un ejemplo ahí en el libro de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, abre para que puedas leer. Si tú no encuentras, entonces escribe para que después te sientes a rumiar. El libro de Juan, perdón. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús de Nazaret a los judíos que habían creído en él. Dos puntos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Viendo la biografía, el recorrido en los 4 evangelios de los apóstoles, el único que perdió fue el hijo de perdición, que fue Judas, pero esa era la carrera de él, porque Judas fue salvo. Esa era la tarea de él, entregar a Jesús de Nazaret para ser martirizado, colgado, llevado al madero. Esa era la carrera de él. Y viendo, y la cumplió bien, para lo que fue el predestinado. Viendo a los otros, aún a Matías, que reemplazó a Judas, viendo cómo esta gente verdaderamente amaba lo que Jesús de Nazaret les enseñaba. Cómo ellos percibían, cómo estaban atentos a cada palabra
porque a ellos no se les entregó nada por escrito. Jesús no tenía ni máquina de escribir, ni tenía celular, ni tenía imprenta. Todo era verbal. Todo. Entonces, él le dijo entonces Jesús de Nazaret a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy en día el pueblo que busca al Creador no es libre. No es libre. Entre comillas, se habla de una libertad, pero hay una manipulación. ¿Por qué? Porque la persona, como nunca ha creído y nunca ha funcionado de acuerdo a lo que está establecido, sino que ha buscado la manera de cómo sacar evasivas, tratando de impresionar a los demás que andan por vista, con una cantidad de personas que ni ellos mismos entienden por qué están ahí y para qué están ahí. De estos judíos salieron los discípulos. Y Jesús les habla, Jesús de Nazaret les hablaba. Y ellos eran receptivos, obedientes. Por eso les dijo él bien claro: si ustedes retienen y ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad y ustedes van a ser verdaderamente libres. Pero la palabra hay que conocerla, vivirla, aplicarla. De nada sirve que usted se presente como un modelo, que usted se haya preparado intelectualmente, no es malo, que haya hecho cantidad de cursos para poder hablar, saber llegarle a la gente, cómo atraerlos, cómo persuadirlos. El apóstol Pablo nunca tuvo palabras especulativas. Él dice bien claro ahí: observa, escucha, retenga. Una persona, mientras no conozca la palabra, es imposible que sea libre y que ande en la verdad. Si usted anda en la verdad, busque el origen. Sea ordenado, sepa para qué fue constituido, busque su carrera. No especule, porque tanto usted como yo, vamos a estar al frente, o estamos al frente de nuestro Creador. Y cada uno tenemos que darle cuenta al Creador de cómo verdaderamente enseñamos a otros para que ellos puedan tener vida y vida en abundancia. En el libro de Juan 14, versículo 6, mira lo que dice. Dice el versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, oído, escuche y retenga, y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no me reconoce a mí, si no me acepta, sino por mí. La ley no lo reconoció, por eso es que son salteadores. Entraron con los argumentos naturales, como muchos
Quieren entrar a este reino con argumentos naturales, no espirituales. Muchachos, yo como pastor quedo satisfecho de tener 10, 12, 8 o los 12 como los 12 discípulos. Muchachos enteros, receptivos, que absorben, que aplican, que viven, que sienten, que tienen capacidad, tienen autoridad, tienen santidad, tienen oído, saben para qué fueron llamados. Conocen su origen, conocen su partida, por qué los guardaron, por qué los predestinaron, por qué los eligieron, por qué los llamaron y para qué los trajeron. Muchachos. De ir a mostrarle a la gente, no es malo, 2,000 o 3,000 personas, pero todos ciegos, cada uno andando por un lado y por otro. Observa el orden. Versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador. Oído, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Te pregunto, y bueno, tú me haces ceñita. ¿Será que la gente que habla, yo no voy a cuestionar porque no soy nadie para cuestionar, no me gusta acusar a nadie. No me gusta acusar a nadie. No es mi carrera. Mi carrera es abrirle los ojos del entendimiento a todos los que se acercan a escuchar esta palabra que sale de mi boca. Esa es mi carrera. Por eso es que yo me esfuerzo a estudiar, a dedicarle tiempo, porque esa es mi carrera. Y si ahí me van a premiar a mí, me van a dar lo que me prometieron, yo lo recibo. Oído. Y yo rogaría al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pregunto. Si el consolador, que es la parte esencial de Dios, que es su espíritu, que conoce la intimidad de Él, el corazón, la determinación, por qué lo escribió y para qué lo escribió, ¿será que la gente hoy en día anda en la vida en el espíritu? Dice, oído, escucha y retenga el 17. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué? El espíritu de verdad. Te pregunto, ¿el evangelio de la gracia, que es Dios mismo, es de fuerza o es de fe? Es de fe. Te pregunto, ¿será que los que enseñan el evangelio de la gracia, no escatimando ninguna cosa más, viven por la fe? Guardan, obedecen, aplican, que se pueda reflejar en ellos. La verdad que aseguran ellos que hablan. Ya en este tiempo a los perros no se les amarra con longaniza.
Ya los perros saben, conocen. Que estamos en un mundo completamente avanzado donde ellos le responden al amo como el amo los trata. ¿Tú ves? Oído. Si yo tengo el Espíritu de verdad que es el Consolador, ¿qué tengo que hablar yo? La verdad de Dios. ¿En dónde? En su reino. ¿Por qué tengo que especular si yo también voy a ser examinado? ¿Ah? Si yo también voy a estar ahí al lado del hombre, o él está al lado mío, al lado derecho, observando qué es lo que yo comparto, qué es lo que yo hablo, si es lo que yo retengo, si es lo que yo vivo, si es lo que yo demuestro. Capítulo 15, versículo 26. Dice: oído, escucha y retenga, le decía Jesús de Nazaret a todos los judíos y a los discípulos, a los que le seguían, acerca del mundo. Y les dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviare del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Para qué le dan a uno el Espíritu de verdad? ¿Para qué lo bautizan o lo sellan a uno con el Espíritu de verdad? Para hablar la verdad de Dios. Siempre y cuando yo la viva. Siempre y cuando yo la viva. Eso es lo que él dice ahí. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, decía Jesús de Nazaret. Si vivo o no vivo. Cuando le transmití la palabra a los discípulos estaban atentos, porque lo que yo les transmitía a ellos era vida, poder, autoridad, señorío, santidad, verdad que viene del Padre. ¿Aló? ¿Sí o no? Claro, claro. Juan 16, 13. Vuelve y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿Dónde está la verdad? ¡Ey! Te pregunto, ¿al mundo le gusta que le digan hoy la verdad? No le gusta. A él le gusta más la mentira, y Dios lo permitió, con un solo propósito: que ellos no vayan a estar en su reino. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Hay cosas aquí, en este libro. Estamos viendo el ejemplo de que en este reino se debe hablar y andar en la verdad. Usted no tiene nada que ocultar. Simplemente que la gente sepa, vea en usted como tienen que ver en mí. Lo que verdaderamente somos y vivimos interiormente. Copiar no paga, no vale. Al menos a mí me enseñaron así. A mí me dijeron: esta es la verdad de Dios. ¿Y cuántos años tú crees que yo llevo buscando esta verdad? Para poder
para poder sentar el precedente verdaderamente que Dios anhela ver en todos los que me oyen. Oído, cuando hay verdad hay carácter. Cuando hay carácter hay personalidad, hay honestidad, hay sinceridad. Hombre, si en el sistema religioso la persona nunca fue estable, ¿qué yo puedo esperar de una persona natural que no haya sido predestinado para estar en este reino recibiendo la revelación que está establecida en la palabra, traída por el poder del Espíritu para edificarlo, para transformarlo, para cambiarlo, para embellecerlo? Si la persona no tiene una mente renovada ni un espíritu regenerado. Chacho, ¿qué puede uno esperar de una persona que no le interesa la vida del espíritu? Solamente los halagos. Algún día Dios me va a permitir viajar a los Estados Unidos con mi familia, a estar al lado de la hermana Betty. Y ella puede testificar, como la hermana María, como el hermano Bobby, que estuvieron toda su vida alrededor del pastor o del apóstol Victorio García Barbón. Y que ellos conocieron mi entrada al Evangelio de la Gracia. Claro, yo había sido predestinado, pero humildemente, pegadito por los laditos, no mostrándome, absorbiendo, adquiriendo, viendo la postura, aprendiendo, porque a eso llega uno al reino. Y es hasta el día de hoy. A Dios le doy gracias por la palabra que me tiene que, a pesar de lo que haya pasado, me tiene firme. Me ha circuncidado. Me ha hecho ver la realidad a través de ella. Por eso hablo con propiedad, porque yo nunca cambié, nunca fingí, nunca aparenté. Por eso cuando el pastor la última vez que vino a Barranquilla, los que estaban alrededor del hotel, que iba a empezar la reunión, vieron cuando él cogió mi cabeza y la besó. Varias veces me besó como decir, tú eres mi hijo. Y yo ya me dejé besar la cabeza. No porque él estuviera interesado en mí, sino que él estaba viendo la rectitud, la sinceridad, la franqueza, que a pesar de, ahí estoy y todavía estoy aquí en el Evangelio que recibí de parte de él. Eso es formación, eso es personalidad, eso es carácter. Yo no perdí el tiempo, yo no le boté corriente al mundo, yo no le boté corriente que tengo que estar esclavizado, que hay que buscar esto. No, yo confié en el Señor y confío. Hoy en día confío más, a pesar de, bueno, yo no es que sea tan viejo, ¿verdad? A pesar de la cantidad de males y problemas y conflictos, aquí estoy sirviéndole a mi Creador. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oído, escuche. Juan capítulo 17, versículo 15. Permíteme, me voy a echar la agüita al carro porque un carro sin agua no sube. Bendito Dios. Capítulo 17 de Juan, versículo 15 dice, oído lo que le decía Jesús a papá, por los que tenía ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes del mal.
que hay en el mundo. Dice, no, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Para qué está escrito esto aquí? Si yo voy a mezclar lo natural con lo espiritual, entonces ¿para qué leo? ¿Para qué trato de impresionar a otras personas que entren cuando yo no he entrado? ¿Qué tengo que hacer yo? Posponer, o deponer, o quitar, o morir, para poder yo hablar la verdad de Dios. Oído, escuche y retenga. Oído, oído. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos significa poner aparte para una tarea específica. En este caso, para servirle a Dios. Y para que sus benditos y hermosos propósitos se llenen a cabo. Lo mismo que dice en el versículo 19. Y por ellos yo me santifico así a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese es el reino. Esa es la naturaleza del reino. ¿Hablar qué? Verdad. ¿Andar en qué? En la verdad. Confesar y vivir la verdad. Hoy en día se ve muy poco esto. Quisiera abrir mi boca, pero voy a ser prudente. Esto es lo que hay dentro del reino, del evangelio de la gracia. Solo verdad. Solo verdad. Y eso es lo que dice el 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oído, escuche y retenga. Ser santificado es ser bautizado, sumergido, empapado en el agua pura de la palabra. Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27 dice, para santificarla, no la mentira que nos metió el sistema religioso, creyendo de que como nosotros pues llegamos como niños inocentes, desconociendo verdaderamente el propósito, la palabra, porque desafortunadamente todo fue tergiversado. Nos hicieron creer que con el bautismo en agua, hidros, ya estábamos en el cielo, que ya se había ido el viejo hombre, que ya no había más miseria, que ya no había más enfermedades, que el viejo hombre ya se había ido, que ahora estábamos prácticamente caminando en el aire, en el cielo. Mentiras. Cantidad de personas, multitudes de personas que se bautizaron en agua. Hoy en día están en el mundo, en las cantinas. No quieren saber absolutamente nada del evangelio. ¿Por qué? Porque quien les enseñó eso no andaba en la verdad. La verdad es esta. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que dice Juan 15:3. Vamos a ver un ejemplo ahí. No le quites el dedo a Hechos. Juan 15:3, ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado, muchachos.
¿Ah? Lo que le decía Jesús de Nazaret a los discípulos, a los judíos que lo seguían. Si yo a ti te enseño la verdad y formo tu carácter a ser honesto, a ser sincero, a ser franco, no meloso, no hipócrita, no falso, no de doble faz, que un día muestras una cara y otro día muestras otra. Eso es del mundo natural y tú crees que eso es espiritual, cuando todavía no has salido del mundo, porque tu actitud da mucho que decir. Oído, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? De presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, bendecida en salud, reinando en vida completa, poseyendo, caminando, tomando, hablando, liberando a las personas sin espectáculos, simplemente hablando la verdad de ¿quién? De Dios. Eso es. Eso es. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Hoy en día la iglesia anda manchada, hermano. Donde mire. La iglesia no es la estructura, la iglesia somos cada uno de nosotros. Oído, escuche y retenga. Este es el fin. Este es el verdadero bautismo en el Espíritu. Porque la palabra es espíritu y es verdad. En Primera de Tesalonicenses, personas que tergiversaron, le quitaron el contenido, voltearon el texto al revés. Todo lo hacen al revés. Tratan de santificar a la carne de una persona cuando la carne nunca se convierte. La carne es el mismo diablo en la persona. Cuando la persona tiene regeneración en su espíritu, hay una renovación en su espíritu, hay una mente renovada que no le da de comer a la carne, sino que la somete. Porque hay ¿qué? Autoridad. Porque hay verdad. Primera de Tesalonicenses, observa, capítulo 5, versículo 22. Abba Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, Shalom, shalom, os santifique por completo. ¿Qué te dije yo que era santificar? Apartar, perfeccionar, formar, limpiar, quitar lo perjudicial, formarle el carácter a la persona, que cuando hable sale una sola palabra. O cuando tú ves un texto bíblico de los discípulos o Jesús de Nazaret, no, perdone, me arrepiento, es que esto no dice así, esto dice así, así, así. Nunca. Búscalo. Nunca. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y todo vuestro ser, oído, escuche y retenga lo que tú y yo somos. Espíritu, alma y cuerpo, sean que guardados irreprensibles para la venida o la manifestación de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Tú no eres primero carne, alma y espíritu. Tú sos espíritu, porque vos fuiste creado a imagen y semejanza ¿de quién? Del mero mero. Eso es lo que dice Génesis, capítulo 1, 26, 27.
¿O no? Significa ser separados del mundo, de las usurpaciones y apartados para Dios y para su propósito eterno, no solamente oído, en cuanto a la posición, porque la gente todavía está en posición, pero no está en posesión. Mateo, hay un ejemplo en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, no tengo prisa, me interesa enseñarte bien, así tenga que compartir contigo 2 o 3 enseñanzas más de esto. Yo no voy a correr. Mateo capítulo 23, versículo 17 dice: (23:17) insensato, le está diciendo él a los fariseos, a los escribas. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Ah? ¿Hay una paradoja? ¿Sí? Versículo 19. Necios y ciegos. Mongo le debería decir. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dime. Di. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él aquí? Defínete. Defínete. ¿Hay carácter o no hay carácter? Si, como dice él aquí, que te acabo yo de compartir, de leer, no solamente en cuanto a la posición, sino en cuanto a la posesión de la persona. Cuando hay posesión hay carácter, hay personalidad. Yo, por ejemplo, no me confabulo. Si usted va a hablar y estar al lado mío hablando de la gracia, usted tiene que hablar una gracia limpia, sin manipulación. Que yo pueda entender lo que usted va a enseñar. Que usted no vaya a mezclar, que usted no vaya a hacer una revoltura para tratar de impresionar y encerrar o encarcelar a otras personas dentro de su reino. Cuando no hay carácter, no hay definición en la persona. Pasa con la gente que muchas veces se congrega o se reúne en cualquier parte. No, que es que el trabajo, no, que es que mire aquí, que es que me salió esto, que me pasó acá, que me salió una teta, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que es que tuve que darle de comer al niño, que el gato me le comió la comida, que una cantidad de vacías no necesita la persona. Uno entiende que la persona no es para la gracia, al no ser que con el tiempo la persona mejor entienda, comprenda que en la gracia no puede haber gente oído, voluble, de altibajos. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19 y 22. Vamos a leer. 6, 29, 6, 19. Abba, Padre. Hay una cantidad de cosas y hay personas que tratan de su carácter y su Jesús tenía señorío.
Hoy el ser humano no tiene señoría, no tiene dominio. ¿Por qué? Porque no hay poder en la persona. Y el poder es el Espíritu de Dios metido en la persona, formado por Él. Versículo 19, capítulo 6 de Romanos, versículo 19, dice el apóstol Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que es la mentira, el conocimiento corrompido. Así ahora, para santificación, presentad vuestros ¿qué? Miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Oído, escuche y retenga. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados de la mentira o del pecado, que el pecado fue quitado, ¿verdad? De la desobediencia, y hechos servidores de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Santidad, ¿qué te dije yo que era? No es santurrón. Santidad es apartarte. Te traen a la mejor universidad del mundo, donde está el mero, como maestro, como la unción que tiene que enseñarte primero a circuncidarte, a quitarte todo el prepucio, a quitarte toda la mentira, a quitarte todo el melao, a quitarte la hipocresía, el engaño, a decirte que hables verdad. La palabra de Dios es que viva, que obra en los creyentes para que sean cristianos, ungidos, separados del mundo. Esto equivale a ¿qué? A ser ¿qué? Santificados en la palabra de Dios, la cual es la ¿qué? La única verdad y la única realidad en la vida a través del Evangelio y la gracia. Por eso en este reino hay que andar con la verdad. Yo creo que con esto ya me gané el sancochito, ¿o no? ¿Ah? Voy a buscar la canasta para recoger ofrenda. Cuarta o tercera parte de su naturaleza, del reino de Dios en su naturaleza. Santidad. Del griego, hagiasmo, que quiere decir santificación, significa separación para servirle meramente a Dios. Voy a tocarte dos textos bíblicos aquí y vamos a avanzar porque quiero tocarte 3 puntos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 y versículo 30. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Cristo, Dios, la unción. Jesús, la palabra. Llamados a ser ¿qué? Santos. Con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Fíjate, más claro no habla.
Santidad no es ser santurrón. Me refiero que se muestre la fachada y que el personaje cargue una Biblia de canto dorado y camine como un santurrón, porque en la casa es muy diferente, en la calle es diferente. Versículo 30, voy. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, la unción y la palabra, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya estamos redimidos. Como fuimos redimidos, estamos santificados. Como estamos santificados, estamos apartados de actuar como actúa el mundo. Yo no tengo nada que copiarle al mundo. Si tengo la palabra profética más segura y camino en su verdad, y tengo autoridad, y tengo definición, y tengo carácter, tengo personalidad, y tengo verdaderamente determinación, yo no tengo que buscar nada y copiarle nada al mundo, sino seguir creciendo la palabra. Efesios, capítulo 4. Esto no te lo enseñan así cualquiera. Esto no te lo enseñan. Para yo enseñarte esto, tuve que primero, muchacho, conocer qué era lo que te iba a enseñar. Efesios 4, 24 dice, 23 y 24 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no el instituto, no la universidad, no el reverendo, no el fulano, sultano ni perencejo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Si vos no conocés la palabra, ¿cómo te vas a santificar, muchacho? Había un muchacho que conocí en la ciudad de Tuluá, donde duré casi 40 años, duramos ahí. Y él se arrimaba cuando me veía, me decía, pastor, ¿para dónde va? Usted siempre tan elegante. Y le digo, gracias. Un lambetazo, para que le diera 200 o 300. Yo no le daba dinero. ¿Tenés fatiga? ¿Tenés hambre? Le decía. Sentate y comete una arepa y esto, y le compartía. Y me decía, usted habla tan lindo, pastor, que un día de esto voy a estar yo allá en su iglesia. Le dije, no, yo no tengo iglesia. Manejo una iglesia. Comparto la vida. Y yo quiero verte a vos diferente. Quiero verte elegante. Que vos sos la imagen de Dios en la tierra. ¿Y por qué andas tan desorganizado? ¿Qué te impide buscar al Creador? Yo, a la verdad, pastor, a la verdad. Yo estuve en 2 o 3 iglesias. Y casi me enloquezco. Dije, ¿pero por qué? Porque me dijeron que yo tenía un acostalado de demonios que me salían hasta por los pies. Por eso tengo los zapatos rotos, me mostraba. Los tenía rotos adelante. Y le daba risa. Entonces yo le dije, bueno, ahí te dejo que te aproveche, pero una cosa te voy a decir. La próxima vez que tú me veas, no te me arrimes a pedir, porque yo te estoy dando.
tanto el alimento para tu cuerpo como el alimento para que tengas vida y vida en abundancia. Y mire que fue tan poderosa la palabra que venía yo por la carrilera y él estaba ahí y cruzaba los brazos, pero no me saludaba ni me hablaba. Yo pasaba en la cicla. Y él hacía así, como los búhos, el judaísmo y todo. Entonces yo me devolvía. ¿Para dónde vas? Para allá, pastor, a buscar mi comida. Entonces yo le decía, camina a almorzar. Porque la misma hambre que él tenía, la vivía yo. Pero Dios, qué bueno, siempre me suplía para bendecirlo. A mí no importaba que estuviera como estuviera, yo veía solamente que Él era creador, que era creación de Dios. Y así, a otro le compré ropa y todo, y me dijo, no me bote la ropita vieja, porque con esa trabajo. Entonces yo le dejé, yo le creí, y resulta que se quitó la nueva, la vendió para ponerse nuevamente la vieja. Y sin embargo yo los apreciaba así. Oído y renovados en el espíritu de vuestra mente. Si no hay una transformación de la mente, ¿con qué propósito, con qué fin me pongo yo a hablar de este evangelio? A tener un poco de gente oyendo qué, si yo no ando en la verdad, si yo no he sido transformado, si yo no he cambiado mi actitud. ¿Para qué trato de meter gente yo a este evangelio si yo no lo vivo? Eso hay muchos. Entonces, hoy en día al escuchar la verdad no les gusta. Porque les gusta estar encadenados en la mentira, en el melazo, en esto, en el abrazo, el reverendo aquí, el fulano, sultano, parensejo. El que tiene carácter y ha sido formado en la verdad, oído, escuche y retenga. Tiene justicia, sabe verdaderamente para qué fue separado, tiene santidad, tiene verdad, se retira. Hebreos 12, para ir a otro paso. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Papá natural, papá espiritual, entre comillas. Pero este Padre eterno, nos corrige, nos exhorta para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, apartados. Versículo 14. Consejo, seguí la paz, shalom, con todos y la santidad, apartados, sin la cual nadie verá al Señor manifestarse en su propia vida.
Si usted no le dedica a su carrera, que conoció, que para eso lo predestinaron, para eso lo eligieron, para eso lo llamaron, para eso lo guardaron y lo eligieron desde el vientre de su madre. Si usted no conoce su carrera, ¿cómo hace usted para tratar que otros entren a su reino cuando usted no ha entrado? Agiasmo, santificación, separación para Dios. La iglesia de Dios, ¿cuál es? La separada. ¿Quiénes son los separados? Los santificados. Esta no es la iglesia de Cefas, tampoco de Apolos, tampoco del apóstol Pablo, ni de ninguna práctica doctrinal, sino de Dios. Eso es lo que dice el versículo 30 de 1 Corintios, donde leímos. Lo que a nosotros, los creyentes, los que fuimos creyentes y ahora somos cristianos, ¿qué diferencia hay entre el creyente y el cristiano? Que el creyente todavía está sentado, recibiendo. El cristiano ya vive bajo la unción, porque creyó. Y funciona de acuerdo a lo que está establecido para el reino. Los creyentes, como yo fui creyente, ahora soy cristiano. Y soy una nueva creación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos oído y tenemos a Cristo en nuestras vidas, que proviene de Dios mismo, no de nosotros mismos. Fue Dios quien nos puso en Cristo, trasladándonos de Adán, trayéndonos a Cristo, para que vivamos una vida bajo la unción, no echándole aceite a todo el mundo, sino viviendo la palabra, hablando con denuedo, hablando con gozo, con convicción, con seguridad. Por ejemplo, mi familia sabe que nosotros no estamos corriendo en vano. Yo quisiera abrir esta boca, muchacho, pero como todo lo copian, te me quedo callado. Espero más bien que reviente. Y cuando esté allá, eso es lo que enseño yo aquí. Por eso ese lugar es fruto de esto aquí. Que vivimos bajo la unción, que tenemos la sabiduría de Dios, que caminamos en conocimiento, que sabemos expresar, porque entendemos. Y como entendemos, porque tenemos vida en el Espíritu. Y al tener vida en el Espíritu, ¿qué ministramos? Vida, santidad, verdad y justicia. Voy a tocarte este último punto porque no alcanzo a darte más. Y creo que me queda muy poquito tiempo. Pero voy a darte quinta o cuarta parte de la naturaleza de este reino. Luz. En este reino no hay sino luz. Porque los que estamos dentro del reino de la gracia tenemos un buen conocimiento.
de la verdad de Dios. Del griego la palabra luz es fox, que es la palabra fósforo, que alumbra en lugares oscuros. Da luz a una persona, oído, cuando la persona ha sido regenerada en Cristo. Tiene que ser portador de buenas noticias, que trae luz, conocimiento a cada persona. Eso es lo que nos preocupamos, los que hemos entendido. Esto no es por fuerza, esto es por convicción y por predestinación. Ejemplo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 4. Dice, oído, escucha y retenga. En Jesús de Nazaret estaba la vida. Oído. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Ya Jesús en carne no está, pero está la. Entonces, ¿qué tengo que hablarte yo para que tú tengas luz? La palabra. Porque la palabra es luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Ey! Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o entraran al reino por él. No era la luz, sino, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de que la luz se acercaba, para que la gente no anduviera en ignorancia, en tinieblas, que no fuera presa de los vivarachos de ese entonces, para que no fueran esclavos, para que no vivieran sometidos a la muerte, enfermos. Oído, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. ¿A qué? A sacar al ser humano de la ignorancia. Juan capítulo 3, versículo 19. Escuche, esto pasó allá como pasa hoy acá. Dice, y esta es la condenación para la humanidad. 2 puntos. Que la luz vino al mundo. Oído. Y los hombres amaron más las tinieblas, ignorancia, violencia, agresividad, fuerza, que la luz, que el conocimiento. Porque sus obras eran y son malas. Malas. Son malas. Malas, 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 malas. ¿Qué dice Pablo al respecto? Colosenses. Se me va a acabar el tiempo. Pero te he enseñado provechosamente. Colosenses capítulo 1. Versículo 12.
para no leerte de más arriba. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ignorancia, pobreza, enfermedad, muerte. Oído. Y trasladado al reino de su amado Hijo, donde hay que vivir en miseria, enfermos, achacados, envejecidos. Ahí no hay muerte. Ahí no hay enfermedad. Entonces, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente se muera si la muerte fue vencida? Era el peor enemigo. Porque todavía la gente ama la ignorancia o las tinieblas antes que amar el conocimiento de parte de Dios. Versículo 13. Versículo 12, ¿no? 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en conocimiento, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre y perdón de ¿qué? De la desobediencia. Oído. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿De dónde sacaron los cuadritos? Crucificados y todo eso. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea que la honra y el imperio sempiterno. Así es. Amén. Oído, oído, escuche y retenga. Se me acabó el tiempo, pero lo voy a dejar aquí. Voy a marcarlo, porque quiero explicártelo bien. No tengo tiempo. Voy a marcar, aquí quedamos, para el próximo miércoles, si Dios lo permite, en la cuarta o en la quinta parte de la naturaleza del reino, que es luz, que es el conocimiento. Te invito para el miércoles, para el domingo, que también te hablaré de la naturaleza del reino satánico. ¿Por qué te estoy enseñando esto, mi hermano? Porque eso fue lo que yo recibí de parte del Creador. Para que tú conozcas, porque esto nunca te lo han enseñado ni no te lo van a enseñar jamás. Debes de darle gracias a Dios que me dé fuerza, que me dé sabiduría, que me dé alegría, me dé gozo y que yo pueda estar en pie terminando todo esto, que no es fácil. Amén. Te amo mucho, bendecido, bendecida. Que tengas una feliz noche. Estudia para que crezcas. Nos vemos el domingo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.